Estados Unidos había hecho la propuesta, un alto el fuego provisional de 30 días en Ucrania. Ucrania había aceptado, pero Putin digamos que tiene otros planes. Pese al ejercicio habitual de confusión, Rusia rechaza la tregua de Trump y la paz está igual de lejana. ¿Quiere Rusia realmente un alto el fuego en Ucrania? Creo que esa es la pregunta. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 14 de marzo. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Alberto Rojas es reportero de la sección de Internacional del Mundo, es nuestro hombre en Ucrania y tiene todas las claves de este asunto. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Pues quería pedirte, Alberto, que en primer lugar explicaras la respuesta de Rusia a la propuesta de la Casa Blanca, ¿no? Porque expliquemos un poco la cronología. Rusia primero ha rechazado la tregua para que luego el propio Vladimir Putin, su presidente, haya asegurado que, en fin, pues que está de acuerdo, ¿no?, con la propuesta de Estados Unidos y que accederá si se abordan las causas profundas del conflicto, un conflicto que, por cierto, pues, ha provocado él, ¿no? Ha provocado Rusia. Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Entonces, Alberto, yo casi que te diría que necesito traducción e incluso interpretación de las palabras de Putin y de la posición, ¿no?, de Rusia. ¿Qué quiere decir, qué quieren decir realmente? Vale, pues si nos atendemos a los habituales juegos mentales del Kremlin y su diccionario habitual, en realidad el que dice la verdad es su negociador por la mañana, que dice que van a rechazar la tregua, y luego por la tarde nos encontramos con la confusión habitual. O sea, digo sí a la tregua, pero luego en realidad acabo matizando que sí, pero no voy a aceptarla siempre que no elimine las razones profundas de la guerra. Eso es lo que él dice. O sea, es decir, en realidad estás rechazando la propuesta de tregua y estás cambiando totalmente la base de esa propuesta, estás cambiando los términos a otros totalmente diferentes que ya fueron rechazados en 2021. Entonces, si traducimos, la respuesta es no. Putin no acepta la tregua. Vamos a partir entonces de la base de que Putin no ha aceptado la tregua que propone Trump, ese fin inmediato de los combates en la Ucrania invadida por Rusia. Si Putin rechaza esto, Alberto, entiendo que es que quiere otra cosa y da la impresión de que lo que quiere es primero ganar tal vez lo que no ha conseguido en el campo de batalla y luego ya negociar. ¿Qué es lo que quiere Rusia? Pues Rusia está en una posición absolutamente maximalista. Rusia se está comportando como si hubiera ganado la guerra y en realidad la guerra no la ha ganado. La guerra está estancada en posiciones muy cercanas a las de 2022 y no ha conseguido sus objetivos militares y Ucrania no ha sido vencida. Y entonces llama mucho la atención esas exigencias. Bueno, no llaman la atención dentro de lo que suele ser la manera habitual de negociar. Ya lo era en la época soviética y ahora en la época de la Rusia de Putin, que es pedir lo máximo, incluso cosas que no tienes, que nunca han sido tuyas, como reclamar, por ejemplo, las regiones completas que fueron anexionadas a Rusia en 2022 y que, por cierto, Rusia no controla en su totalidad, como Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Eso forma parte, ya digo, de la manera habitual del Kremlin, que es pedir lo máximo y luego a partir de ahí ir bajando las peticiones, pero partiendo de algo que ni siquiera tienes, que nunca fue tuyo. Para que no perdamos un poco de vista lo que hay detrás de todo esto. Pedir lo máximo es, por ejemplo, que Ucrania renuncie a la pretensión de entrar en la OTAN, en la Alianza Atlántica, que reconozca a Ucrania una Crimea rusa, recordemos esa península que Putin se anexionó en el año 2014, que no haya despliegue alguno de tropas europeas en suelo ucraniano o acabar directamente con Zelensky y con su gobierno. Ahí es nada, ¿no? A todo esto es a lo que ha dado alas la postura de Trump estas semanas, comprándole, digamos, todo el relato a Vladimir Putin. Claro, con este rechazo de Putin ahora a esta tregua, lo venda como lo quiera vender la propaganda rusa, lo que hace es pincharle el globo a Trump. Totalmente, porque la paz de Trump lo que pretende
es un alto el fuego en Ucrania y que acabe la guerra de Ucrania. Lo que está pidiendo Putin, con este eufemismo de las causas antiguas o profundas del conflicto, es revisar toda la política de seguridad europea de la OTAN desde 1997. ¿Vale? Esto ya lo dijo Putin, ya lo dejó por escrito en el año 2021 como ultimátum para no invadir Ucrania. En ese momento, ese ultimátum pareció intolerable e inasumible y, por tanto, fue rechazado. Y ahora ha vuelto otra vez a sacar ese ultimátum o las razones de ese ultimátum que él dice o asegura que son las razones por las que Rusia invade Ucrania. Nos referimos a eso. Y eso tiene que ver con que la OTAN vuelva a las fronteras en las que estaba en el 97. O sea, es, por ejemplo, dejar a los países bálticos fuera de la órbita de la OTAN, por ejemplo. O desmontar el Estado ucraniano tal y como lo conocemos y volver a poner un gobierno títere. O desmontar el ejército ucraniano y dejarlo prácticamente en la raspa, mientras que Rusia sí que tiene el derecho a seguir armándose como quiera. Por eso estas peticiones suenan totalmente descabelladas hoy. Entonces, si seguimos un poco esa retórica actual de Estados Unidos, la lógica de Trump y cómo ha planeado, cómo ha planteado todo esto, ¿se puede decir, Alberto, que es Putin quien no quiere la paz en Ucrania? Bueno, cabe preguntarse si algún día, más allá del juego diplomático, él ha querido la paz en Ucrania. Él podría haber logrado la paz en Ucrania en el momento que él hubiera querido, simplemente sacando sus tropas. Él saca sus tropas y logra la paz en Ucrania. Él no quiere la paz en Ucrania, él quiere la victoria sobre Ucrania. Y la victoria no la ha conseguido en el campo de batalla y pretende conseguirla ahora con un Trump que le es mucho más favorable de momento en todas las declaraciones que estamos viendo, mucho más favorable a Rusia que a Ucrania. Por eso no cabe llevarnos a engaño. Lo que Putin quiere es conseguir sus objetivos, bien sea mediante a cañonazos o mediante un acuerdo de paz que suponga una capitulación de Ucrania. Estados Unidos y Ucrania se habían reunido en Jeddah, en Arabia Saudí. Después de negociar, Ucrania aceptaba la propuesta de Estados Unidos, pero el acuerdo estaba sujeto a la aprobación de la parte rusa de la negociación. Putin, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу. Después de llegar a ese acuerdo entre ambos países, Estados Unidos decidió levantar ese parón en la información de inteligencia que proporcionaba a Ucrania y la asistencia, ¿no?, que le prestaba de seguridad. Zelensky, el presidente ucraniano, ha explicado que Ucrania sí está preparada para un alto el fuego y por eso esa decisión de aceptarlo, y que Putin, en cambio, pues no lo quiere. Si miramos, Alberto, a esa parte de la mesa, a la parte ucraniana me refiero, ¿por qué? ¿Qué motivos hay detrás de que hayan aceptado este acuerdo? ¿Por qué pensaban que era positivo, digamos, para sus intereses? Le resulta positivo porque le permite volver a hablar con Estados Unidos de una manera normal, después de haber limado asperezas tras la encerrona del despacho Oval, firma el contrato de la explotación mineral conjunta de Estados Unidos y Ucrania, y entonces lo firma porque en realidad deja la pelota en el tejado de Moscú. Es decir, yo quiero la paz, tengo la mejor de las intenciones, firmo este documento y ahora esperamos a ver qué dice Moscú. Con la respuesta de Moscú, que en realidad está rechazando la propuesta, ¿qué es lo que logra Moscú? Que la pelota vuelva a la Casa Blanca. Tiene Trump que reaccionar, tiene que hacer algo. No sabemos si reaccionará de manera airada o llamará a Putin e intentará seguirle el juego. Eso todavía no ha sucedido. Va a suceder muy pronto, tengo la sensación. Pero por eso creo que a Ucrania le convenía esta firma. Si Putin no quiere, pues es que tiene otro plan. Putin claramente tiene otro plan. Discussing what's happening with respect to Ukraine and Russia.
At this moment, we have people talking in Russia. We have representatives over there, Steve Witkoff and others. La respuesta de Trump, puede que te estés preguntando, ¿no? Pues desde el despacho Oval, al lado además del secretario general de la OTAN, ha sido más bien tibia, por decirlo de alguna manera. Lo más duro que ha dicho ha sido que sería una decepción para el mundo si Rusia no acepta el alto al fuego que propone y que había aceptado también Ucrania. Alberto, me interesa saber cómo están las cosas ahora mismo entre Estados Unidos y Ucrania, porque lo cierto es que en las últimas semanas hemos visto algunas cosas que han pasado pues bastante sonrojantes, me refiero por parte de Trump. Recordemos esa encerrona que citabas a Zelensky en la propia Casa Blanca, el compadreo con Putin, para el que, por cierto, no tiene absolutamente ningún reproche, la pausa de la información de la que hablábamos y de las armas, que creo que, en fin, esto lo digo yo, es una traición, ¿no?, a todo lo que ha representado su país, Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial. Es una traición a sus propios muertos, es una traición casi te diría que a la causa de la libertad. ¿Cómo están en este momento ahora mismo las cosas entre Trump y Zelensky? Porque pienso que no tiene demasiado arreglo. Pues está mal, probablemente está mejor que hace unos días, pero está mal, porque Trump siempre ha considerado a Zelensky un líder digamos que no es amigo de él, que no está en su órbita, porque ya en 2019 le pidió ayuda con aquel asunto del hijo de Joe Biden y sus actividades en Ucrania, y Zelensky se negó a darle la información que Trump pedía, y eso Trump no lo olvida. Trump no es una persona que se guíe por lo eficiente que sea su equipo. Lo que le pide a su equipo es lealtad, y él no considera que Zelensky le haya sido leal. Por eso es un líder que se ha encontrado ahí cuando él ha cogido las riendas de la Casa Blanca, que ya estaba, pero que con el que tuvo su choque. Y va a ser difícil que se lleve bien con Zelensky. De hecho, cada vez que ha tenido la oportunidad de decir que es un dictador o de negarle su legitimidad por no haber celebrado estas elecciones por la guerra, lo ha hecho. Por eso creo que lo mejor que puede pasar es que todo su choque, a partir de ahora, venga con Putin. Y eso es algo que puede suceder, porque tarde o temprano, si Putin empieza a rechazar todos los intentos de Estados Unidos por parar la guerra, puede pasar que Trump y Putin empiecen a chocar de verdad. Esto lo veremos muy pronto. Ahora mismo estamos asistiendo, de momento, a ese festival de la confusión de Rusia en esta negociación. Ucrania había aceptado la tregua de Trump y no sé si el alto el fuego está ahora más cerca o que incluso, Alberto, la propia historia lo que nos indica es que ponerle fin a una guerra como esta, es muy complejo y sobre todo, además, es muy largo. Ahora mismo, en la guerra va a haber ya muy pocos cambios. Es decir, los dos ejércitos están agotados. Militarmente me parece muy difícil que ninguno se imponga al otro. Es decir, yo no veo una victoria total de Rusia sobre Ucrania y de Ucrania sobre Rusia. Por tanto, lo lógico sería parar la guerra. Lo lógico sería intentar llegar a acuerdos por otro lado. Ya lo militar no va a solucionar absolutamente nada. Pero aquí nos encontramos con Vladimir Putin. Vladimir Putin no es un pacifista. Ya lo hemos comprobado durante mucho tiempo. Y él está dispuesto a seguir con la guerra, aunque sea como modo de presión para salirse con la suya. Él sabe que para él Ucrania es probablemente más importante que para la suma de todos los aliados. Y él está dispuesto a que siga muriendo gente allí para que la única salida sea negociar en los términos que él pretende negociar. Y por eso, a tu última pregunta, creo que la guerra o la solución de la guerra está todavía muy lejana. Creo que me quedo con esto, Alberto, porque es importante que conozcamos todas las claves de lo que está pasando, de este intento de parar la guerra en Ucrania y también de lo que está por venir, por ver por dónde van a ir, digamos, los caminos de esta cuestión. Así que gracias por explicarlo y por ayudarnos a entenderlo. Gracias a ti. Alberto Rojas ha hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día, que es un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, y por supuesto también a través de las principales plataformas de audio, donde si quieres pues sabes que tienes la opción de suscribirte. El próximo lunes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.